Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Cambios, hoy con un tema importante en este domingo, desagradable por supuesto, porque hablar de dinero en tiempos de carestía no es nada sencillo, nada agradable, pero vamos a hablar del panorama económico en diferentes esferas, desde el consumidor directo, el ciudadano de a pie, como también aquel que tiene un negocio pequeño o aquel también que piensa o habla de la macroeconomía. Hablaremos con especialistas a través del trabajo de los compañeros del equipo de Cambios y también interactuaremos hasta la Ciudad de México con el editor de Milenio Negocios para ver qué hay que hacer, qué tenemos que hacer como ciudadanos, como personas para cuidar la economía familiar, qué no hay que hacer también y sobre todo qué se ve en el futuro próximo. Quédese con nosotros, bienvenido a esta edición de Cambios. Buenas noches. Desde hace meses la inflación golpea el bolsillo del consumidor. Basta ver el recibo tras las compras en el supermercado, ¿a poco no? Pero los gastos cotidianos en la tienda de abarrotes también se han incrementado más de lo que incluso el salario promedio de muchos puede tolerar. Los propietarios de estas tienditas de la esquina son, digamos, nuestro referente, nuestros vecinos, y están teniendo que aumentar los precios ante la molestia y el enfado de sus clientes. Así se siente este aumento de problemas en la economía, en las colonias y en el ciudadano en general. La inflación en México sigue sin dar tregua y al registrarse la más alta en los últimos 21 años, con 8.15%, el incremento en los productos básicos no se hizo esperar. Lo anterior mantiene preocupados a muchos sectores de la economía, como por ejemplo las tradicionales tiendas de abarrotes en Nuevo León. En la colonia Jardines del Río en Guadalupe, Luis Lara tiene su tienda de abarrotes y cada vez es más complicado surtir. Lo que es el pan tenemos aumentos de hasta 5 pesos de diferencia de aumento y está muy crítico la situación. Aumentos de 2, 3 pesos, que antes aumentaba cada año y ahora cada 3 meses aumenta, o cada 6 meses, pero son aumentos no de 1 peso, sino de 3, 4 pesos, 5 pesos. O sea, a la gente le pega. Don Herminio de la Fomerrey 112 pasa por una situación similar. La inflación los orilla también a subir el precio de sus productos. Hasta 5 pesos aumentó cada barra, pues como pues es bastante, y pues la gente pues sí, pues como no se remedia. Ya a diario se vende y pues en realidad está demasiado caro. Pero pues no, ya no, porque ya no se alcanza a surtir, es más, ni la mitad de lo que surtíamos. Ya ahorita en cualquier cosita ya 1,000 pesos. Pero también ya si trae 500 pesos los vería, dice, pues esto ya, qué justo. Pero pues todo es igual, todo viene de allá y así viene todo. Al cierre del mes de julio de 2022, la inflación anual se ubicó en un 8.15%. En el mismo periodo, pero de 2021, se había registrado un 5.81%, mientras que al cierre de junio de 2021 se registró un 7.99% anual. Todo esto de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI. Mientras tanto, desde hace un año, Daniel Pinedo y su esposa abrieron una tienda en la colonia Infonavit Quinto Sector. En ese corto tiempo, ha notado los efectos de la inflación. Pues sí, en cuestión de los precios sí ha habido, en este año que hemos estado nosotros, ha habido una variación alta, ha estado subiendo, si el kilo de tortilla ahorita ya ronda los 26 pesos. Cuando nosotros empezamos estaba como en 20 pesos. Entonces sí ha estado eso, digamos la leche también ha subido, entonces
son productos que se han estado yendo hacia arriba, ¿verdad? Y pues la gente obviamente pues ya es diferente, ¿verdad? La gente ya viene y pues ya no se lleva todo el producto, lleva algunas cosas, igualmente pues por la falta de que los sueldos no suben y entonces la gente pues lo que hace es que pues, se lleva lo necesario, lo que necesita al momento. En promedio, algunos productos que han aumentado son el kilo de tortilla, que pasó de 15 a los 22 pesos, el pan de caja, de 34.15 pesos a 43.10 pesos, la calabacita de 5.90 a 34.50, el huevo de 36 a 43 pesos, el pollo entero de 104 a 129 pesos, así como la carne de res de 178 a 209 pesos. El jitomate pasó de 22.60 pesos a 34.50, esto solo por mencionar algunos. Todo lo anterior ha modificado los hábitos de compra de los consumidores. Mire mi bolsita, mire mi bolsita. Sopita, las tortillitas y pues ya veremos qué más hacemos. Antes llevaba un poquito más de cosas. Sí, exactamente. Hacíamos un poquito más rendidora la comida y ahora ya no se puede tanto. Ha cambiado totalmente la forma de consumir. Ahora la gente me está comprando más lo que son los sobres de polvo, de agua para hacer aguas frescas. En lugar de comprar refresco, que está muy caro el refresco, compran el polvito para hacer el agua fresca de sabores y ya con eso se ahorran algo de dinero y el refresco pues lo dejan como un artículo de lujo cuando viene el compadre el sábado a la carnita asada. Ante tal situación, esperan un panorama más alentador en los próximos meses, así como el apoyo de las autoridades. Obviamente sabemos que es algo global, es algo mundial, pero pues que el gobierno haga algo a nivel federal para que pues, nos pueda apoyar, tanto a nosotros, pues para así apoyar a toda la gente, porque sí, la verdad sí estamos pasando algo muy fuerte y esperemos que no llegue a más los costos de los productos, porque entonces sí ya nos veríamos en algo, ya un problema mucho mayor. Con imágenes de Gerardo Chiñas, para Cambios, Eric Solheim Rocha. Mediante las altas temperaturas surge el temor de encender el ventilador o no se diga, por supuesto, un aire acondicionado. Las alzas en los servicios lastiman las finanzas, la economía de las familias. Productos y los servicios encarecen sus costos con sueldos que cada vez alcanzan para menos. Así se refleja esta crisis hoy en el tema de los servicios. Cada vez es más frecuente escuchar frases como ya no me alcanza o todo está bien caro. Esto debido a que la inflación sigue en incremento, lo cual provoca que el precio de productos y servicios suba cada mes. Donde los ciudadanos observan la mayor variación en los precios es en los productos que integran la canasta básica de alimentos. De acuerdo al INEGI, de julio de 2021 a julio de este año, donde ha habido mayor incremento en la categoría de frutas y verduras, es en la papa con un aumento del 60%, la cebolla subió 50%, la naranja 40%, el melón y la piña 32%, el pepino 29%, los nopales 18% y la lechuga y la col un 13%. En tanto, los productos pecuarios también presentaron un alza considerable, siendo el huevo el que aumentó más con un 37%, el pescado y la carne de res 15% y el pollo 14%. Los productos de la canasta básica siguen en incremento mes tras mes, incluso en mercados populares como el Mesón Estrella. Pese a esto, los comerciantes aseguran que los clientes pagan el precio al ser elementos tan indispensables para la comida del día a día. Ya son artículos casi como de primera necesidad, ¿verdad? Entonces, pues sí se están vendiendo, porque aquí como quiera es más barato que los automercados, ¿verdad? Pues sabes que no más caras, entonces, como quiera la gente sí se vende, ¿verdad? Digo, pues son tan caros, es caso el dinero, pero pues la gente como quiera aquí le hace la lucha. Buena piña, buenos melones, buena salida. Ante este incremento a ustedes les cuestan más caras las mercancías, por ende ustedes también tienen que aumentar ahí los precios. Ah, claro, sí, claro, no, aquí es una cadena, sí,
pues es para arriba y pues, se bajan, pero así es. Compras más caro y pues tienes que dar más caro. Es comercialización nada más. Y cuando se tienen que rebajar los precios, ustedes no ponen ahí ningún precio. No tienes que ajustarte. Pues, si quieres vender tienes que ajustarte porque también lo mismo, si no te ajustas los tiras. Es otra cosa. Tienes que saberlo. ¡Llévale la salga 2 por 15, 2 por 15! Fíjate que nunca en mi vida he visto la papa tan cara, ni los repollos, ni la cebolla sí, pero nunca. Lo que pasa es que ahorita pues volvemos a lo mismo, en la situación que estamos pasando, todo México, todo el mundo yo creo, que hay escasez de aguas y escasean mercancías. ¡Lleva la salga! 2 por 15, 2 por 15 la salga. Por otra parte, el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León enlistó los servicios que más aumentaron en el último año, en donde destacan los relacionados al hogar. La energía eléctrica encareció un 33%, el gas 27% y el recibo de agua hasta 41%, pese a que desde inicios de 2022 el suministro de agua potable en Nuevo León se racionó por las autoridades estatales debido a la escasez. Aunque no son de primera necesidad, otros servicios que también incrementaron, de acuerdo a las investigaciones de la Facultad de Economía, fue la comida en restaurantes hasta un 29%, los gastos turísticos 24%, la gasolina 14% y los automóviles de agencia un 12%. En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor informó que la inflación general anual se colocó en 8.15%, hasta ahora la más alta del siglo, y de acuerdo a economistas, el panorama para el resto del año es que siga en incremento y no haya una disminución hasta el 2023. Con imágenes de Edson Torres, para Cambios, Víctor González Garza. Joana Cecilia Chapa Cantú, directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos ofrece este amplio panorama que usted va a escuchar y ver de las causas nacionales y mundiales que están originando este aumento evidente en el costo de la canasta básica, los insumos y los servicios también. En su conversación nos explica aquí, En Cambios, claramente el por qué a las familias de menor poder adquisitivo les está perjudicando todavía más. La inflación, de la manera más simple de definirla, es el incremento en el costo de vida que tiene una determinada familia, que en este caso a la que nos interesa seguir pues es la familia regiomontana, y consideramos en qué consume más, a qué le dedica más de su presupuesto y que sea muy importante para la familia, que serían pues obviamente la canasta básica, que incluye todos los alimentos más importantes, y lo que son los servicios. Julio 2022 contra julio 2021 para la familia regia promedio fue de 10.45%. O sea, estás hablando, de hecho desde el mes pasado, desde junio, empezamos a tener 2 dígitos de inflación en lo que es el costo de vida de la familia regia promedio. Y en el caso de la familia del estrato bajo y marginal, llegamos a un nivel de 12.11%. Estos niveles no se habían visto desde hace 22 años. ¿Qué ocasionó todo esto? Esto definitivamente la raíz está en la crisis COVID. Si nos remontamos al 2020, por allá de finales de marzo, es cuando ya se declara que estamos en pandemia, y entonces el gobierno federal establece una estrategia para poder tratar de evitar el contagio, tratar de detener el contagio, y nos vamos a cierre de actividades. De hecho, se manejó un decreto en donde se manejaba qué eran actividades esenciales y qué eran actividades no esenciales. Las esenciales podían seguir operando y las no esenciales pues se quedaban congeladas. 2020 se caracteriza por una caída en la actividad económica, y de hecho la inflación fue muy baja en el 2020. ¿Por qué? Porque traes una caída en lo que viene siendo producción y también en demanda. Las familias estaban preocupadas por lo que estaba sucediendo y también llevaron a cabo ahorro precautorio. Por allá del segundo semestre del año pasado empezamos a ver que la inflación va subiendo y decimos, a ver, ¿pero por qué? Y muchos lo que manejamos es un efecto base.
¿A qué nos referimos con efecto base? Donde tú estás comparando los precios de un año en donde ya estás más abierto contra los precios del 2020, en donde en junio, en abril, en mayo, en todo ese segundo trimestre, pues estabas con con una importante cantidad de actividades cerradas. La política de China para poder combatir lo que es la propagación es cierra puertos, cierra ciudades, y entonces ha generado carestía de productos. Entonces, eso es uno de los temas que ha estado complicando el panorama y que ha estado afectando lo que viene siendo la inflación, no solo, o los precios, no solo aquí en Nuevo León y en México, sino en todo el mundo. Cuando sube el precio de los bienes y servicios que forman parte de esta canasta de consumo que involucra lo que más les da satisfacción y lo que más necesitan, pues entonces en términos relativos termina subiendo más el costo para cubrirla con relación a lo que tienen de poder adquisitivo y de ingreso que para una familia rica, que tiene capacidad de ahorro y que por consiguiente puede tener ese margencito de que si suben los precios de lo que consume, pues dice, bueno, dejo de ahorrar un poco y cumplo mis necesidades. Pero las familias de ingreso bajo no. Tienen muy poco margen de ahorro y por consiguiente cuando le suben los precios, pues lo que implica es que para poder seguir consumiendo lo mismo capaz sí tienen que pedir prestado. Y ya se empiezan a comprometer su bienestar financiero y su calidad de vida. Es que cuando tú tienes incrementos en el precio de energéticos, no solo tienes que le pega pues en el bolsillo a las familias, sino también que le peguen los costos de producción a las empresas. Y esto que ocasiona que si suben los costos de producción, el empresario o va a reducir su margen de ganancias o va a subir el precio de los productos, y eso termina también pegándole al bolsillo de las familias. Es también que vinimos a rematar en este año con la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los países más relevantes en lo que es la proveeduría de petróleo y de gas para Europa, y lo que viene siendo Ucrania es muy relevante en el mercado de granos. Entonces esto ha generado presiones al alza sobre los precios de los energéticos, que son insumos que utilizan todas las industrias, todas las actividades económicas. Entonces esto te genera obviamente presión en el precio en general. Que posiblemente si se siguen haciendo las medidas que está tomando el Banco de México de estar incrementando la tasa de interés para poder controlar lo que viene siendo el incremento en precios, controlar la inflación, podríamos llegar al cierre de este año en nivel nacional a un 7.3% en inflación. Esto, nosotros tenemos un boletín aquí en el Centro de Investigaciones Económicas en donde manejamos pronósticos. Eso es lo que nos dicen nuestros modelos, pero eso implicaría que el Banco de México siga subiendo la tasa de interés para tratar de amortiguar. Lo que sucede es que cuando sube la tasa de interés el Banco de México encarece los créditos y hace que las familias le piensen más para consumir, porque si sube la tasa de interés, pues tú prefieres ahorrar que gastar, ¿verdad? O que consumir. Entonces, esto va de la mano para tratar de controlar la inflación. La verdad, no creemos que vaya a haber una reducción en precios, en o sea, que nos bajemos, que lleguemos al nivel del 3% que es la meta a la que quiere llegar el Banco de México. Nosotros pensamos que se va a tardar hasta el siguiente año. O sea, y que posiblemente pueda todavía durar otro año, especialmente porque no se ve para cuándo termine lo del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. El nearshoring se está generando a raíz de que
muchas empresas que estaban colocadas en China para manufacturar sus productos se están viniendo a países como México para aprovechar y estar más cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con todo este tema del COVID y con todas las disrupciones que ha habido y que China cierra actividades y todo, pues dijeron, oye, es muy riesgoso estar tan lejos de Estados Unidos, aunque me saliera más barato, ahorita me sale muy caro traerme las mercancías hasta Estados Unidos, mejor me coloco cerca de Estados Unidos, porque si hay pandemias y cosas por el estilo, y más si están pues más ahí generadas en Asia, ¿cómo le hago yo para poder seguir mi cadena de suministro y poder abastecer los productos? Entonces se está dando todo este fenómeno de relocalización de la actividad productiva. Hay una similitud con otro episodio, que es el 2008-2009, que fue cuando fue la crisis económica mundial. Cuando fue la crisis económica mundial, hay un quiebre de bancos en Estados Unidos, hay un problema financiero tremendo, que eso tiene impacto por el lado de la oferta, que tiene un impacto en la actividad económica con subida de precios. Y eso es muy similar a lo que está sucediendo ahorita. Con todas las disrupciones en las cadenas de suministro y con la crisis vinculadas a la crisis COVID, estamos hablando también de impactos por el lado de la oferta, de una reducción en la actividad económica con incrementos en precios. Cuando fue la crisis del 94, fue un tema en donde lo que lo generó fue que se estuvo tratando de mantener un tipo de cambio de manera ficticia, o sea, no era sostenible el tipo de cambio que se manejaba, había una banda de flotación y llegó un momento en que el Banco de México no tuvo las suficientes reservas para intervenir en el mercado y poder mantener el tipo de cambio. Es algo más vinculado a un tema de política cambiaria, ¿sí? Acá es distinto, esto es más un tema, y aparte el Banco de México hace una excelente labor. Cuando la inflación general se incrementa o tiene variabilidad y se debe a energéticos o a productos agrícolas, tiene mucho sentido porque los productos agrícolas y los energéticos son volátiles. Pero cuando la inflación, una de sus fuentes principales, viene por el incremento en las mercancías, eso indica que nos vamos a tardar más en controlarla y que viene por factores más vinculados a decisiones que están tomando ya productores y por temas de mercado. Entonces, eso es lo que preocupa mucho ahorita, que no nada más se han incrementado el precio de los energéticos y de los productos agrícolas, sino también de las mercancías. Entre los productos y servicios que más subieron de precio es el agua potable. El agua potable subió un 40%. Es uno de los que más impactaron al costo de vida en julio del 2022. Otro es la energía eléctrica, un 38% se incrementó, gas natural 26%, gasolina 8.2%, el bistec y la milanesa 16%, el aguacate 45% y la papa 43%. Estos son los incrementos así del último año y son los productos que más impactaron a lo que es el costo de vida. El material escolar en general, en donde estás hablando de libretas, plumas, así todo un mix de ese tipo de productos, un 20% subió y anual, o sea, comparando junio 2022 contra junio 2021. Y los libros de texto un 28%. También analizamos todo lo que es el tema de las colegiaturas, seguimos las colegiaturas de todos los niveles y subieron de precio pero de manera moderada, de un dígito, menos del 10% que traemos de inflación ahorita. Pero lo que sí nos llamó mucho la atención es que subió de precio
de manera importante con 2 dígitos lo que son las estancias infantiles y las guarderías, o sea, la cuota que se cobra en estancias infantiles y en guarderías, 26% subió, comparando junio 2022 contra julio 2021. Yo lo que sugiero siempre es manejar un presupuesto. Manejar un presupuesto, tener bien claro cuánto es lo que tú necesitas para cubrir los alimentos, los servicios, lo que es lo básico para tu hogar, y si no tienes mucho margen de que te quede ahí un poquito para ahorrar y que puedas ahí agarrar un poquito de ese ahorro para cubrirte, si hubo un incremento en precios, pues lo mejor es sustituir, o sea, cambiar productos que consumías por unos que te generen la misma función, pero que sean más baratos. También aprovechar lo de las frutas y verduras de temporada, que siempre son más baratas, sustituir los tipos de carne que consumes dependiendo de cuál sea más barato, porque definitivamente, especialmente para las familias que no tienen mucho margen y que prácticamente llegan justas a final de mes, que todo su ingreso lo destinan a lo básico, pues ahorita no son momentos para endeudarte porque las tasas de interés están altas. Cuidar mucho lo que es el gasto hormiga, porque definitivamente con eso del cafecito y que si compras comidita ahí de repente, gustos que te das, también para la familia en general, no nada más para uno como persona, sí se va un buen dinerito. Sí hay estimaciones que se pueden ir hasta por gasto hormiga 3,000 pesos para una persona gastarse al mes. Entonces, ser cuidadoso con todo ese tema para que no tengan fugas. Y hacer la lista del mandado de lo que es la compra es muy bueno. O sea, con eso te dimensionas, haces una programación de cuál va a ser las comidas diarias y así también minimizas el desperdicio. Yo es lo que les aconsejaría. Y especialmente evitar endeudarse ahorita porque las tasas de interés están altas. Vamos rápidamente a una pausa y después de la misma seguimos hablando de cómo estamos hoy en el tema económico, qué hay que hacer y cómo cuidarnos. Regresamos con Jesús Hernández desde la Ciudad de México, editor de Milenio Negocios, para que nos ayude a saber qué hay que hacer. Ya regresamos a este programa de cambios. Mire, a pesar de que la inmensa mayoría siente o sentimos los efectos de los problemas económicos que son evidentes en nuestro país, nos falta tener un poco más de elementos que nos ayuden a saber qué ocurre, cómo lo enfrentamos y sobre todo qué puede ocurrir en los próximos tiempos. Por eso acudimos en esta noche y le agradezco mucho la oportunidad a Jesús Hernández. Jesús es editor de negocios de Milenio desde la Ciudad de México. Jesús, antes que todo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches para tu auditorio. Gracias, Jesús. Primero que todo, y perdón por lo coloquial de la pregunta, pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Pues mira, lo que estamos viendo son las consecuencias de varias cosas que han hecho una pequeña tormenta perfecta alrededor de la economía. Por un lado, tenemos la pandemia que nadie esperaba y que provocó un parón de la economía a nivel global y que conforme se ha venido recuperando el mundo con las vacunas, con el devenir de el retomar la movilidad a nivel internacional y a nivel subnacional y también con pues una mayor actividad económica, pues ha venido enfrentando las consecuencias de lo que significó todo ese, digamos, paro global, ¿no? Por un lado, puso en evidencia las cadenas de suministro que ahora, si las cosas venían de China hasta el continente americano, pues lo que vemos es que se está buscando que las plantas que tienen que ver con un determinado medio de producción, hablemos de, por ejemplo, automóviles en Estados Unidos, pues se vengan a México, estén en Canadá, tengan una cercanía mucho más, con la que se pueda reaccionar mucho más rápido a cualquier contingencia como sucedió en la pandemia.
pero también ha habido un fenómeno económico de una alta inflación, porque pues por un lado el virus no ha cedido y por otro lado todos estos movimientos han provocado alzas de precios a nivel internacional que pues están provocando que cada vez veamos pues una mayor escasez. La puntilla de todo esto fue la invasión de Rusia a Ucrania, que dejó al mundo sin 30% del trigo, sin una buena cantidad, 25%, quizás un poco más del acero, y eso vino a terminar de complicar las cosas y hacer un escenario en el que vemos lo que hoy vivimos, ¿no? Alzas de precios, los gobiernos muy preocupados por controlar la economía y pues estas variaciones en el empleo y en diferentes indicadores. De ahí empieza la cadena, Jesús, en términos coloquiales. De ahí empieza la cadena, ¿no? Ha sido una serie de sucesos pues desafortunados para la economía global y con los factores internos que también juegan en este momento, ¿no? Que son también pues la sequía, ¿no? Que tenemos en algunos estados del país y que eso también disminuye la producción de, por ejemplo, maíz, trigo, sorgo, que son fundamentales para la carne, para los lácteos, en fin, ¿no? Ahora, Jesús, México, como nosotros escuchamos a cada rato, es considerado siempre un país emergente, o al menos así lo hemos escuchado. Si le ha pegado a los poderosos, ¿cómo impacta a un país como México algo así, un fenómeno globalizado en términos económicos? ¿Cómo le impacta? ¿Dónde se nota más? Bueno, como decía Carstens en algún momento, ¿no? Hace años, cuando estornudan en Estados Unidos, aquí nos da catarro, bueno, eso pasa, ¿no? Nosotros somos muy dependientes de la economía estadounidense. Hay que recordar que pues, el gran motor de la economía hoy está siendo, por un lado, la exportación, ¿no? Manufacturas, automóviles, y eso está claramente pues, dependiendo de cómo evoluciona el mercado estadounidense. Por otro lado, tenemos que, pues, si a ellos, como dices, les cuesta trabajo salir del bache, pues a nosotros nos cuesta el doble porque tenemos algunas carencias mayores en infraestructura, en cadenas de producción, en sistemas de financiamiento, que si bien México tiene unos, lo que llaman los economistas, fundamentales muy sólidos a nivel macroeconómico, es decir, hay estabilidad de moneda, no se está viendo un desempleo fuerte, por el contrario, se está viendo una recuperación del empleo, pues sí nos cuesta un poco más de trabajo ir tomando el rumbo. De hecho, hay una gran virtud que México tuvo frente al resto del mundo, no solamente de Estados Unidos, y es que a la hora de enfrentar la pandemia, por ejemplo, no tomó deuda. Parte de lo que estamos viendo como un proceso global es que para atender la emergencia económica, los países emitieron, digamos, pusieron la maquinita a funcionar y emitieron billetes, se sobrecalentó la economía con dinero y ese excedente de dinero hizo también que subieran los precios. En México no se acudió a deuda, en México conservamos los niveles y ahora sí que nos rascamos con nuestras uñas, como dirían las abuelas, ¿no? Y eso ha permitido que hoy sea mucho más estable y mucho más sólida la economía para la recuperación. Ahora, estoy escuchándote, Jesús, y recuerdo mucho haber escuchado al presidente una y otra vez decir, no vamos a excedernos, no vamos a tomar dinero de donde no es, vámonos de esta manera. México recibió incluso donativos de dosis de vacuna por doquier. En cambio, Estados Unidos sí lo hizo, Jesús, es decir, Estados Unidos, como siempre, buscando que su sistema sanitario sea muy fortalecido, ¿gastó de más? Pues mira, quizás no fue tanto el caso de Estados Unidos, que es la economía más poderosa del mundo. Ahí hablamos de otro fenómeno que es el endeudamiento interno, ¿no? La gente acudió al crédito para pues llevar su día a día. Hablamos más bien de, por ejemplo, Europa, Asia, que sí acudieron a créditos internacionales con el FMI, ¿no? Con otros bancos internacionales,
y ahí la tasa de, digamos, generación de riqueza, que es el PIB, ¿no? Por decirlo en términos gruesos, versus la deuda, creció a niveles muy altos. Es decir, mientras algunos países, pongamos el caso de España, pasaron de una relación de deuda de a lo mejor 90, 80% de lo que generaban de riqueza en un año, con el endeudamiento pasaron a niveles de 130, 140, algunos países hasta de 150%, es decir, más de lo que producen en un año o año y medio. Eso evidentemente hace un rezago en la recuperación económica que México por fortuna no está viviendo. Ahora, Jesús, yo recuerdo haber escuchado tanto en aquellos años de la devaluación del peso de 95, como luego vino 2009, si mal no recuerdo, por ahí decir algunos en una analogía muy extraña que en ese entonces, sobre todo lo más reciente, muchos habían confundido el negocio del banquero con el del carnicero y empezaron a abusar del término y créditos por acá y por allá de toda naturaleza y la gente cayó en esa espiral y eso provocó algo como lo que tú estás diciendo. Hoy día, ¿cómo anda México en el tema créditos? ¿La gente debe, igual como debía en ese entonces, todo a crédito? ¿Estamos en un embrollo así? Fíjate que justo hace un par de días salió un estudio al respecto. Es cierto que 60% en el último año, 60% de la población tomó algún tipo de crédito, ya sea con instituciones financieras, con organismos, digamos, no tan tradicionales, SOFOMES, fintechs, más, o bien con familia. Aquí lo que vimos es un comportamiento de quienes acudieron al financiamiento vía bancos. Normalmente adultos entre, pues, probablemente 25, 55 años, con un trabajo estable, con, digamos, un trabajo formal, y tomaron créditos que fueron para, pues, quizás prevenir, a lo mejor prevenir alguna compra, a lo mejor sobrevivir un poco y pagar sus deudas, que es lo que uno tiene que hacer en una crisis, ¿no? Primero, eliminar las deudas que tengas para que no sigan corriendo intereses, mientras que en la población más joven, a lo que acudieron fue ya sea a medios alternativos estilo fintech o bien con familiares para poder financiar sus necesidades inmediatas. Lo que pasó también con los adultos mayores fue que se abstuvieron y la gran mayoría trataron de no adquirir ningún tipo de crédito para no dañar, pues, sus finanzas, dado que, pues, muchas de las personas mayores ya viven de lo que son sus pensiones o quizás alguna renta o quizás lo que han construido a lo largo de la vida y que de alguna manera prefieren ser mucho más cautos a la hora de tener un endeudamiento. Sí. Jesús, para irnos un poco más con el tema de qué hay que hacer, entendiendo dónde estamos parados, ¿qué es lo que no hay que hacer hoy día? ¿Y qué es lo que tú recomiendas al ciudadano común, ya sea al que tiene una pyme o al que es empleado en una empresa? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer así en términos prácticos hoy día? Veamos lo que pasa con la inflación. Para entender un poquito, por ejemplo, lo que hace el Banco de México al subir las tasas es endurecer y encarecer los créditos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser muy responsable a la hora de decidir tomar un crédito. Si yo, hablemos a nivel personas, ¿no? Si yo como persona voy a usar una tarjeta de crédito para financiar el súper y la despensa del mes, lo que tendría que hacer es, como dicen los banqueros, ser totalero y pagar de inmediato para que no corra el interés, porque si no, con el alza de tasas, lo que estaría pasando es que mi despensa del mes me sale a un precio de restaurante de lujo, ¿no? Ahora, en el caso de una empresa, tendrían que también medir muy bien sus créditos. El Banco de México lo que busca también es restringir la actividad económica y crediticia hacia las empresas, sobre todo para bajar, por un lado, del lado de los consumidores, bajar la demanda. Por el otro lado, restringir del lado de las empresas el apetito por el crédito, porque
normalmente una empresa trabaja acudiendo a créditos para financiar, no utilizan un capital propio, ¿no? Sí. Lo que hacen es hacer sus proyecciones de inversión, cuánto te va a dar un negocio, y con base en eso, a lo mejor pides un crédito que el propio desarrollo del negocio te va a ir dando lo suficiente para poderlo pagar. Pero si crece la tasa de interés, entonces no vas a estar tan seguro de que el negocio te va a dar todo lo que necesitas para pagarlo y vas a tener que utilizar otras alternativas. Eso enfría el mercado, baja la demanda y eso hace que naturalmente, ¿no?, entre la ley de oferta y demanda, bajen los precios. Lleva un periodo de tiempo, pero al final es la forma en la que se puede ir controlando la inflación. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como personas a la hora de decidir nuestro gasto? Primero que nada, ser muy inteligentes para saber en qué gastar. Lo que pasa con la inflación es que nuestro dinero cada vez vale menos, ¿no? Nosotros seguimos recibiendo el mismo sueldo o seguimos vendiendo lo mismo en la tienda, pero con el alza de los precios podemos adquirir cada vez menos. Entonces, si tenemos menos poder adquisitivo, hay que utilizarlo de manera inteligente. Algo que es muy aconsejable es invertir en cosas que nos ayuden a generar más valor. ¿De qué hablamos? Si soy una empresa, quizás invertir en maquinaria es un buen momento para hacerlo, ¿no? Porque eso al final del día me va a generar un retorno. Si estamos hablando de una familia, probablemente en vez de pensar en una vacación o en salir a cenar, probablemente habría que invertir en quizás una computadora que me va a servir, si bien no para tener un recurso inmediato, ¿no?, depende de lo que me dedique, pero sí va a ser un activo que en algún momento dado va a servir para seguir trabajando o para convertirlo en un caso de emergencia en liquidez para tener dinero, ¿no? Eso es, generar valor, como bien estás diciendo, desde el negocio hasta la economía familiar, que viene prácticamente a ser algo similar en tiempos de crisis, ¿verdad? Así es. Así es. Jesús, ya por último, y agradeciéndote esta participación como editor de Milenio Negocios, ¿qué ves venir? Pues mira, lo que se ve hacia adelante y lo que han proyectado todos los economistas es, vemos un 2023 retador. Lo que falta del año, los especialistas han hablado que si bien la inflación va a ir cediendo y va a llegar a su pico en octubre, y va a ir cediendo hacia final del año, todavía vamos a estar lejos de lo que teníamos hace probablemente un año o un año y medio. Lo que está pronosticando el propio Banco de México es que hacia la segunda mitad de 2023 las tasas ahora sí van a empezar a bajar y la inflación se va a moderar, con lo cual pues van a poder volver a la tasa objetivo de 3%, que tradicionalmente ha sido el indicador que ha mantenido el Banco de México. Pues vamos a ver, falta todavía... Tenemos que prepararnos. Sí. Tenemos que prepararnos para ser cautos durante todo un año, pero creo que la ventaja es que es un proceso de transición y que la salida ya está ahí. Muy bien, qué bueno que al menos, aunque se vea lejano, ahí se ve algo de luz. Muchas gracias, Jesús Hernández, de nuevo. Y muy amable, gracias a nombre de la gente que sigue este programa de Cambios cada domingo. Muchas gracias, Víctor, y es un placer estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Ya regresamos. Mire, el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, concuerda que la inflación sí ha pegado al bolsillo de los regiomontanos, pero asegura que aquí en Nuevo León se está pasando por el mejor momento económico, ya que dice son indicadores favorables en términos de inversión extranjera, aunque prevé que una alta inflación en los Estados Unidos sí va a afectar el tema de las exportaciones. Luego de que la inflación en México subió a 8.5% anual en el mes de julio, el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, aseguró que esto no ha afectado a la macroeconomía del estado, pero sí golpea directamente al bolsillo de la ciudadanía. En entrevista para Cambios, comentó que Nuevo León se encuentra en su mejor momento económico.
hasta el momento la inflación no ha afectado a Nuevo León en la parte económica. A ver, claro que ha pegado en los bolsillos de la gente. Tú vas y compras súper y es más caro. Tú vas al transporte y es más caro el transporte. Tú vas de alguna manera también y la gasolina es más cara. A la gente claro que le está afectando en su día a día. La inflación sí es un reto que estamos enfrentando. En la situación macroeconómica y económica, insisto, aún no nos ha afectado. Podemos decir que Nuevo León está pasando por su mejor momento económico. Los indicadores de inversión extranjera, exportaciones, generación de empleo, demuestran cómo nosotros seguimos creciendo. Rivas explicó además que aunque en un futuro la inflación sí podría afectar en Nuevo León, hoy por hoy esto no sucede. Somos el número 1 en generación de empleos, tenemos exportaciones récord, afortunadamente siguen viniendo empresas extranjeras y hay inversión nacional. Entonces la verdad es que en este momento no vemos que nos esté afectando la parte de inflación a la economía regia. Pero en el futuro, una alta inflación que hay en Estados Unidos sí nos puede afectar para la parte de exportaciones. Y las exportaciones son muy importantes en nuestra economía y al final sí puede de alguna manera afectarnos en la parte económica por una disminución en exportaciones. El secretario dijo que la economía del estado es muy dinámica, pues aunque bajó la expectativa de crecimiento de 3% a 2.5%, seguirá como la más elevada en comparación al promedio de todo el país. Para Cambios, Cintia Pardo. Pero bueno, ¿cómo fue que México llegó a este porcentaje de inflación y qué debe hacer la ciudadanía para sortear estas consecuencias? Fueron algunos de los cuestionamientos, estos que acabo de mencionar, que respondió el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica, Efrén Cornejo. Vamos a presentárselo enseguida. Señaló también, por cierto, que la meta que se propuso el Banco de México para bajar el porcentaje de inflación a menos del 3% luce muy lejana, debido a que el gobierno federal está ahuyentando a la inversión extranjera. Esto permitiría, dice este experto, ampliar la oferta de productos y a su vez derivará en una disminución de precios. Sí, tienes razón, efectivamente estamos viviendo una etapa inflacionaria que no habíamos visto desde los 2000, básicamente, ¿verdad? Estamos hablando de que los niveles de inflación están ya superando una tasa del 8% anual, cuando la meta estimada por el Banco de México es del 3 más menos un punto, es decir, estamos francamente muy alejados de la meta. ¿Qué es lo que explica este comportamiento de la inflación hoy día? Hay varios elementos que lo pueden de alguna manera definir. En primera instancia podemos hacer referencia al conflicto bélico entre la Unión, entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Porque está afectando la parte de precio del petróleo, fundamentalmente, ¿no? Y hay que recordar que el petróleo es un energético básico. El segundo elemento que es importante obedece más a una cuestión meramente interna. ¿A qué voy con esto? Las cadenas de suministro se han visto afectadas en el país, derivado de diferentes cuestiones. Por un lado, los precios evidentemente de los fletes que se ven afectados, y por el otro lado la más importante es la falta de apoyos que la industria nacional no tuvo durante todo este proceso de la pandemia. Hay que recordar que el gobierno decidió asumir una política de apoyar directamente a la clase afectada, dándoles recursos a ellos, pero dejó de lado a las empresas. Y a las empresas se les dijo tienes que cerrar, pero se les dijo tienes que seguir pagando sueldos y se les dijo tienes que seguir cumpliendo con tus obligaciones ante el Seguro Social, etcétera, lo cual evidentemente les terminó afectando y hubo empresas que claramente tenían que haber cerrado, ¿no? Y otras que disminuyeron sus volúmenes de producción.
esto afecta la cadena de suministro, a lo cual hacía yo referencia. Y con afectaciones en la cadena de suministro, pues evidentemente tenemos una menor oferta de productos, y esa menor oferta de productos conlleva al final del día a un aumento en los precios. Uno de los principales rubros que se han visto más afectados en este aumento de la inflación ha sido la parte de alimentos, bebidas y tabacos. Y evidentemente la parte de alimentos y bebidas es sustancial en el consumo de las familias. ¿Qué estoy diciendo? Dentro de este 8% de inflación que estamos experimentando, una parte importante está atribuida a los alimentos y bebidas que no podemos dejar de consumir y que forman parte de este gasto sustancial y necesario de las familias. Ya no les alcanza para comprar lo que regularmente se compraba. Si a eso le añadimos que hay gastos, vamos a decir, especiales que tenemos que hacer hoy día y que no estaban considerados, pues también termina por afectar. ¿A qué me refiero con esto? Con el problema de sequía que estamos enfrentando hoy día en el estado, las familias han tenido que comprar botellas y garrafones de agua, situaciones que antes no teníamos que hacer porque teníamos el agua disponible en todo momento, ¿verdad? Hoy, al no tener esa agua disponible, hay que acudir a estas compras y son gastos adicionales al patrón de consumo que las familias tenían. Lo mismo pasó cuando nos llegó la pandemia y que todavía no se ha ido, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? O sea, tenemos que seguir gastando en toallitas sanitizantes, tenemos que seguir gastando en jabones, tenemos que seguir gastando en gel antibacterial, etcétera. Que esto eleva evidentemente y distrae, vamos a decir, los recursos que normalmente tiene una familia destinadas para su gasto normal, ¿verdad? En la industria y en empresas, comercios, ¿cómo también les afecta esta inflación? Es bien claro aquí el punto. Gran parte de la industria nacional utiliza insumos de carácter extranjero para la producción, es decir, insumos importados. Cuando la inflación tiende a subir, necesariamente el tipo de cambio también se ajusta. ¿Qué implica esto? Que ahora poder adquirir esos productos me sale más caro. Esto es preocupante. Primero, al inversionista de afuera, a la persona que quiere venir a invertir su dinero poniendo una fábrica, una empresa, le va a pensar, porque él sabe que con precios altos va a ser más difícil que pueda llegar a un consumidor. Segundo, cuando ese consumidor tiene un poder de compra reducido por este problema inflacionario, pues la adquisición de productos que pudieran lograr también es más pequeña. Entonces este inversionista le piensa dos veces antes de venir al país, ¿verdad? Entonces tenemos por ahí una afectación en términos de la posible llegada de inversión extranjera al país, no se favorece. Si a esto le añadimos las decisiones que en materia económica toma el actual gobierno, desincentivan claramente la llegada de la inversión, ¿no? Podemos recordar el caso de Constellation Brands en Mexicali, donde se les cerró literalmente la planta, ¿verdad? Que no se les permitió operarla. El señalamiento que se está haciendo aquí en el estado de ustedes, empresarios de la cerveza, son los que más están consumiendo agua y por su culpa la población no tiene acceso al agua. Esos señalamientos, ese estigma de estar siempre en contra de la industria no es sano, no es favorable y en ningún modo ayuda o contribuye para que el inversionista extranjero pueda venir al país. Si ese inversionista extranjero no viene al país, evidentemente la oferta de productos que yo estaba comentando hace rato, que ya la traemos de por sí afectada por las interrupciones en la cadena de suministro, pues no hay forma de que se incremente esta oferta. Si la oferta no se incrementa, los precios no habrá forma de que empiecen a disminuir
y a estandarizarse, ¿verdad? Las expectativas de inflación para lo que resta el año siguen siendo negativas. ¿A qué me refiero con negativas? No me refiero a que vayan a bajar, me refiero a que la expectativa es que sigan subiendo todavía. Quizá podamos ver una disminución, pero hasta el siguiente año, hasta el 2023. Y mientras tanto, hoy en este momento, Banco de México se va a quedar sumamente lejos de la meta inflacionaria prevista. Muy bien, me mencionaba ahorita que no es, digamos, alentador el hecho de que vaya a bajar la inflación de ese 8% en el que se encuentra. ¿Qué motivo o qué situación tendría que ocurrir, o al menos se puede visualizar para el siguiente año, para que baje esa inflación? Híjole, tendría que ser una combinación de factores, definitivamente. Primero tenemos que generar una situación de Estado de Derecho en el país, donde la gente y el inversionista se sientan más tranquilos para invertir, ¿verdad? Primero hay que recuperar la confianza en el empresariado nacional. Eso es fundamental. Una vez que recuperemos la confianza en el empresariado nacional, hay que voltear hacia afuera y hay que ver qué hacer para convencer a ese inversionista extranjero de que pueda llegar al país, ¿verdad? La suma de la inversión nacional más la inversión extranjera nos ayudarán evidentemente a esta parte de tener una mayor oferta. La parte externa completamente y que está fuera de nuestro control, evidentemente es el conflicto bélico. Sobre ese no podemos hacer nada, pero ¿qué sucede? El tiempo nos va dejando un aprendizaje. Entre más tiempo se lleve esto, pues vamos a terminar encontrándole soluciones, aunque el conflicto siga vigente, ¿verdad? Vamos a encontrar alternativas y esto de alguna forma pudiera ser que el efecto en los precios internacionales del crudo ya no se manifieste de tal forma, ¿no? ¿Qué debe hacer el ciudadano para estar sorteando estos efectos de la inflación? La tenemos difícil, verdaderamente, pero no nos queda de otra más que seguir buscando sustitutos. Es decir, si yo normalmente estaba acostumbrado a comprar un producto de esta marca, pues para que no me afecte tanto, a lo mejor tengo que irlo a sustituir por este otro. O estoy acostumbrado a consumir este tipo de bienes, pues a lo mejor dejarlos por algún otro. Creo que lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos un poquito más, evidentemente, en la parte de la sustitución. Y no podemos terminar esta edición de Cambios sin la sección que usted ya conoce, que es toda una costumbre, la noticia a través de las frases de la semana. Vaya sorpresa, dice la presidenta del Senado, que se extrañan los gobiernos priistas. Mira, porque realmente a la distancia, con los años, se valora lo que se hace. La Fiscalía pide que a ellos no los apresuren en el caso de Evany. Bueno, nosotros vamos a resolver en los tiempos que sean los donde estén desahogadas todas las pruebas, todos los elementos. Los tiempos los marca la Fiscalía. Revive Valle de Reyes y el gobierno estatal pide frenar estos desarrollos. Pues hay que ponerle ya freno al crecimiento de la ciudad, porque el agua nos está señalando de que no solamente se trata de crecer, sino de desarrollarnos de manera sostenible. En Nuevo León ya ven cerca el fin de la quinta ola. Esperando un par de semanas a que se mantengan los indicadores para poder decir que ya damos por concluida. Son datos bastante positivos los que tenemos hoy y los que se han mantenido constantes en las últimas 3 semanas, y esta que está en curso también indican que vamos a la baja. Tras semanas de paz, el gobernador otra vez prendió la mecha. Para mandar un mensaje a quien yo llamo el fiscal de acero, a nuestro fiscal anticorrupción.
de acero por cero resultados. Tragedia minera en Sabinas. Las autoridades alistan el rescate de los trabajadores atrapados. Ya estamos en un 97% ya de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda y el rescate. En tanto, Presidencia acusó plan con maña de concesionarios de esta mina. A él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores, al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando. En otros temas, el COVID sigue cediendo terreno a nivel nacional. La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos 4 semanas, un mes completo de reducción, llegamos al punto ACME, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola en la semana 27, en este momento estamos en la semana 32. Y va de nuevo, ahora dice el presidente que ya no se producirá cerveza en el norte del país. No se va a producir cerveza en el norte. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur-sureste. De sorpresas hablando, la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena. Creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa. Y para cerrar, esta semana los vuelos desde la AIFA se van a cuadruplicar. Empezamos el 15 de agosto. ¿El 15 de agosto se podría ver ya un aumento en el Sí, pasamos de 12 a 46 vuelos. ¿Será que por fin agarrará vuelo el aeropuerto? Para Cambios, Luis García. A nombre de todos los que hacen posible que este programa, el programa de Cambios, siga cada domingo informando y mostrando el panorama de todos los temas, le damos las gracias y que pase muy buenas noches.